Si yo les digo que hay laboratorios donde se crean cerebros humanos, ¿pensarían que estoy diciendo la verdad o que lo saqué de una película de ciencia ficción? Pues esto en realidad en la vida ocurre. Hace poco salió un artículo en Sataka Ciencia, links en la descripción, donde cuenta que se estuvieron desarrollando, creando, cultivando células cerebrales que son una mezcla de células cerebrales humanas con neandertals. Esto da mucho para pensar, investigar e imaginar, pero la verdad es que no es nuevo. Caí después de esto investigando. Imaginen mi incomodidad poniendo en el buscador de Google cultivar cerebros humanos. Caí en una entrevista de la CNN con el doctor Elmer Huerta, donde cuenta no solo hablando del problema ético de esto, sino que cuenta que se ha llegado a implantar células cerebrales humanas en el cerebro de ratones. Acá encontré el artículo original publicado en el Nature, para quien no me crea que sería natural. Pero el doctor Elmer Huerta además cuenta, después de que la periodista le pregunte, pero ¿esos cerebros sienten? ¿Pasa algo en ellos? Y él admite que no lo sabe y que hay científicos que se han preguntado, tal vez deberíamos parar antes de que pase como en el libro de Kafka, Metamorfosis, que para quien no lo sepa, el protagonista se convierte en una cucaracha, no, en una cucaracha no, en un bicho horripilante. ¿Qué pasaría? Se pregunta él, no vaya a ser que un día su cerebro tome conciencia dentro del cerebro de la rata y que no hay ningún tipo de legislación para esto, porque admite que la ley que controla a la ciencia llega después que los descubrimientos, que en realidad son siempre fantásticos porque sirven para alargar nuestras vidas, mejorar nuestra calidad de vida. Para eso es que se investigan, se desarrollan con la tecnología CRISP organoides en laboratorios para poder investigar en ellos en vez de para poder curar enfermedades en vez de hacerlo en organismos vivos. Pero en este artículo que habla sobre el desarrollo de cerebros neandertals, cuentan que se lograron detectar señales electromagnéticas, que es en los seres humanos la prueba de que sucede algo en esos cerebros, de que hay pensamientos. Más allá de todo el problema ético en esto, el genetista de la Universidad de California en San Diego, Alison Motory, cuenta que se ha descubierto que las señales eléctricas se dan de una forma en que le recuerda a cómo se dan las señales eléctricas en cerebros de personas que tienen dificultades en el desarrollo social. Entonces se pregunta si esas diferencias no son las que nos hizo sobrevivir por sobre ellos. Para quien no lo sabe, el desarrollo, la evolución humana no se dio como en una cadena, como se suele pensar, sino más bien como un árbol. Hay pruebas de que en la Tierra, en un momento, hubo varias especies humanas conviviendo a la vez. Y nosotros fuimos los únicos sobrevivientes. Y que de hecho no es extraño eso de que, aunque pueda parecerlo para nosotros, que muchas especies humanas convivieran al mismo tiempo. Porque con muchas especies pasa en la actualidad. Sino que lo extraño es nuestra individualidad, que seamos los únicos humanos. Hay varias teorías para esto. Una es la del
el entrecruzamiento y otra es la de la sustitución. La del entrecruzamiento dice que nos fuimos mezclando y así quedó uno solo. El otro dice que los sustituimos y que ese sería el primer genocidio de la historia. Hay pruebas que dicen que hay grupos humanos en la Tierra que tienen ADN de algún tipo de otra especie humana, pero es poquísimo, en 1, 4, 6%, lo que quiere decir que hubo algunos entrecruzamientos poquísimos que nos dejaron lo que significaría que lo que hizo que nos dejaran su ADN, pero que también hubo mucha sustitución. A veces nos imaginamos qué pasaría si hubiera, y lo deseamos incluso, si hubiera otra vida inteligente allí afuera, con la que convivir, con la que charlar. Estamos solos, pero hubo una vez en nuestra historia en que no estuvimos solos. ¿Y qué pasó? ¿Creerían que pudimos convivir o que en vez de eso nos comportamos de forma violenta, como ya lo hemos hecho en muchas ocasiones en nuestra historia? Yuval Harari, un historiador y antropólogo que escribió en su libro Sapiens, dice: eran demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos. Y él también cuenta que, según hallazgos arqueológicos, se encontraron huesos de neandertals, los mismos de los que ahora se está intentando replicar los cerebros híbridos y diminutos, pero aún así. Cuenta que se hallaron huesos de neandertals con problemas graves físicos que aún así vivieron muchos años, es decir, que solo pudieron sobrevivir al ser cuidados por otros. Es decir, nos lo solemos imaginar como salvajes, pero eso que nosotros consideramos humano estaba ahí. Él también construye toda una teoría diciendo que la ventaja que nosotros tuvimos sobre ellos no es tanto lo social, que ellos también lo tenían, sino nuestra capacidad de abstracción, nuestra capacidad de construir mundos de fantasía que nos unieran, porque hay una limitada capacidad de gente que puede unirse y trabajar en equipo solo charlando, solo relacionándose con nosotros. La humanidad, grupos humanos tan grandes como naciones, como religiones, pueden unirse gracias a un ideal, a un lema, a una bandera, a algo que, a pesar de que está solo en nuestras cabezas, es mucho más grande que un solo individuo o que un grupo. Algo como el dinero, que es en realidad un símbolo y que tiene el poder que tiene por el poder que nosotros le damos. ¿Será esa capacidad de abstracción la diferencia que vio el científico en el cerebro neandertal y la que nos hizo tan poderosos? Entonces, ¿qué les parece? ¿Podrían decir que es ético, que es necesario para el avance humano? Si dependiera de ustedes, ¿seguirían adelante estos experimentos? ¿Los detendrían? Bueno, los dejo pensando. Eso es todo.